Olá, me llamo Luciana Plentes de Soares Moog, soy estudiante del curso de Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, España. Voy a presentar mi trabajo de fin de máster que habla sobre las flexibilizaciones de las relaciones laborales. A empezar, el trabajo pretende provocar una reflexión crítica sobre los recientes cambios normativos en Brasil que han hecho que las relaciones laborales sean más flexibles. En este sentido, analizaremos fenómenos nacionales y globales que actualmente influyen en el tema, como la desindustrialización, la recesión, el desempleo, la calificación, la desigualdad social, la uberización, la tecnología, entre otros, con el objetivo de contextualizar quando, donde, como e para quem tuvieron lugar tales cambios e suas consequências. Históricamente, sabemos que as relações laborales começaram a organizar-se com base em corporações del ofício, seguindo uma evolução no período renascentista que culminou em la era moderna com a incorporação do conceito de cidadania afirmada em la Revolução Francesa. Más tarde, con la revolución industrial, surgió la noción de las relaciones laborales de los trabajadores, siempre en constante lucha social por la afirmación de los derechos, muchos registrados en el Manifiesto Comunista de 1848 y cuya evolución culminó en la incorporación de los derechos sociales y laborales en las constituciones modernas de 1900, por ejemplo, de México y Weimar. Más tarde perfeccionado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de dos guerras mundiales. En Brasil no hubo inserción social de la inmensa masa de trabajadores de esclavos liberados en 1888, ni políticas públicas ni subsídios para absorber esta masa de trabajadores. Solo con el proceso de industrialización en 1930, el movimiento obrero ganó fuerza, con la aparición de numerosas leyes que regulan el tema. Todo esto en medio de la revolución política y social que llevó al poder Getúlio Vargas, cuando se apropió del movimiento sindical inspirado en la Carta Italiana de Lavoro de 1927. Esto explica las bajas tasas de calificación de la masa de trabajadores y, en consecuencia, el alto nivel de desigualdad social. De ahí la necesidad de políticas para corregir la brecha social para que las relaciones laborales reflejen efectivamente una sociedad democrática y desarrollada. En este sentido, es necesario considerar el desempleo existente en el país, causado por varios elementos internos y externos, como falta de calificación y recalificación, una de las peores distribuciones de ingresos del mundo, la recesión económica, por supuesto, la globalización y el costo de la mano de obra, así como los avances tecnológicos, entre otros ejemplos, que condujeron directa o indirectamente a la inseguridad laboral. La globalización es un fenómeno mundial que ha llevado a la reorganización de la División Internacional de Trabajo. De hecho, cuando no hay más límites geográficos para la búsqueda de costos laborales más bajos como un elemento integral de la producción, esto influirá en la empleabilidad en el país, incluso Brasil. Por otro lado, a medida que ocurre un proceso de desindustrialización, como es el caso en Brasil, el capital disponible, que es un elemento necesario para invertir en la producción, migra a un sistema financiero
que vive de la especulación en lugar de ser utilizado en los engranajes que producen riqueza, como indústria, comércio e agronegócios. Por lo tanto, si uma economia se desindustrializa e o sector industrial ha perdido importância como fuente de criação de empleo, a necessidade de políticas públicas para facilitar a reubicação de la massa de trabalhadores é essencial. O fenômeno de la uberização se apresenta, em este caso, como uma alternativa ao desempleo. Sin embargo, quando o contexto econômico e social não proporciona la criação de empleos formales, em um cenário de recessão, baja calificação, falta de promoção e subsídios para a recalificação, a uberização é a única opção para a supervivência. En este punto, nos damos cuenta de que una relajación de las relaciones laborales sin control estatal puede ser extremadamente perjudicial para la sociedad, ya que empuja a la masa de trabajadores a la informalidad, cayendo a un nivel mínimo de supervivencia. En este punto, nos damos cuenta de que una relajación de las relaciones laborales sin control estatal puede ser extremadamente perjudicial para la sociedad, ya que empuja a la masa de trabajadores a la informalidad, cayendo a un nivel mínimo de supervivencia. E, através de dados do IBGE, se encontrou um desequilíbrio absurdo entre a produção e distribuição de riqueza em el país. E é essencial desenvolver condições de empregabilidade formal como um meio de distribuição de ingressos que permita o exercício do que se conoce como o direito de existência. Por outro lado, considerando a realidade brasileira de baixa democracia material, vale a pena reflexionar se a flexibilidade regulatória aplicada sem a consideração de garantias sociais e laborais pode considerar-se um avanço social com criação de emprego dudosa ou, ao contrário, com o alarmante crescimento de las relaciones precárias del trabajo. Sin embargo, en una sociedad desarrollada, con derechos establecidos, la flexibilidad se ha vista como algo positivo, porque activará las relaciones econômicas. Por outro lado, al aplicar-se ao contexto brasileiro, como já se analisou, pode profundizar aún mais las relaciones sociales, haciendo con que las relaciones sean más precarias, pues al introducir un nuevo paradigma que es hacer con que lo negociado fuera más fuerte que lo legislado, la flexibilización puede retirar garantías del trabajador, empujándolo hacia la precariedad. Entonces, en un escenario de automatización, precariedad, descalificación, recesión y desempleo, ¿cómo podemos esperar que ocurran esas negociaciones? ¿Habrá equilibrio y equidad en estos acuerdos? Bueno, por lo tanto, podemos concluir que la flexibilidad introducida recientemente, considerando o contexto brasileiro e seus diversos aspectos, sejam internos ou externos, não estão em harmonia com o sistema pré-existente e pode conduzir a resultados contrários à intenção, que é generar maior empregabilidade. Es decir, resultando em uma maior precariedade das relações laborais sem segurança nem garantia de seus direitos, empurrando ao trabalhador a uma situação de fragilidade com o conseguinte aumento da informalidade, o subemprego e o desemprego.
Bueno, es esto. Me gustaría agradecer a mi asesor, Dr. Santiago Botero, y a todo o professorado por la gran oportunidade que tuve en esta universidad. Muchas gracias.